9 de la mañana, 24 minutos, nos metemos en otro tema de actualidad y así está reflejado en las preocupaciones de los uruguayos. Recién dábamos esa información. Hablamos de educación. Hasta el 15 de octubre están abiertas las inscripciones para preescolares, niños de 3, 4 y 5 años, en tanto que ANEP ya anunció las fechas de cierres de cursos y bueno, diferentes temas como siempre tenemos para abordar con el presidente del CODICEN, Robert Silva, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Un gusto estar acá con ustedes, gracias por la invitación. Un gusto recibirlo nuevamente. Bueno, ¿cómo viene? Ya están abiertas las inscripciones para los más pequeñitos. Es hasta están el 15 de abiertas, octubre. ratificando... ¿Cómo viene la marcha? Viene muy bien. Hemos tenido algunas situaciones propias, como lo hablaba con la subdirectora de primaria, Olga de las Heras, que ella me decía como maestra de inicial de toda una vida, que desde siempre se dan las aglomeraciones en los centros educativos, para la cola, para encontrar un lugar. Yo le quiero decir a la gente que nosotros en la educación pública estamos trabajando en la lógica de lo que ha sido una política de Estado, ¿no? Desde Enriqueta, Comte y Riquet, porque es bueno que los uruguayos sepamos que tuvimos el primer jardín de infantes de América, hasta la priorización que a partir de la creación de los CAIF en 1987-88 se hizo, la primera infancia y la educación inicial son políticas de Estado. Y nosotros en ese sentido hemos abierto las inscripciones, 3, 4 y 5 años, tenemos cupos, tenemos disponibilidad, invitamos a la familia que se acerque a la escuela o al jardín de su barrio, que hable con los docentes, que realice el proceso de inscripción, hay lugar, tenemos tiempo, o sea que estamos contentos porque siempre decimos, son los más chiquitos, son el futuro del país y las primeras generaciones que hoy están entrando y vamos a ver cuál es el mundo que les va a tocar cuando egresen, ¿no? Sobre todo en los más pequeños, en los de 3 años, se habló acerca de la detección de algunos enlentecimientos en el desarrollo, justamente a efectos de la emergencia sanitaria, todo lo que implicó. ¿Qué tanto es así y qué tanto es necesario para los padres, las familias que nos están escuchando, que se reinserten aquellos que de repente justamente abandonaron por eso? Yo lo que quiero decir, que lo sabemos todos, pero hay que ratificarlo. Hablarle a la madre, hablarle al padre, hablarle a la familia. La escolarización de un niño implica el desarrollo de otras habilidades, de otras posibilidades, la generación de otros espacios, de otros encuentros que no se dan en el núcleo familiar o incluso con los amigos que pueda generar en su entorno. La escolarización implica la adquisición de hábitos propios, de el compartir con niños de la misma edad, además de las cuestiones propias del aprendizaje, además de las cuestiones propias que la escolarización y la educación brinda. Entonces, nosotros invitamos a todas las familias a que se acerquen, a que generen ese espacio, a que estén presentes los niños en las escuelas y nosotros estamos desde la educación desarrollando muchas acciones por atender esa circunstancia. Número 1, todos nuestros equipos, los maestros, los equipos inspectivos, los equipos de dirección, las maestras comunitarias, las maestras de apoyo, todo el staff que primaria tiene, está trabajando fuertemente en la revinculación de aquellos niños que por efecto de pandemia o por otras circunstancias, ¿verdad?, propias de la coyuntura en que les toca vivir, han pasado y no están en la escuela, entonces estamos tras ello, que por suerte es una minoría absoluta total. ¿De cuántos niños hablamos? Se habla de un entorno de un 1%, que es muy escaso, o menos de un 1%. Nosotros tenemos entre inicial y primaria 340.000 niños atendidos en la educación pública. Entonces, nos parece que es importante. Y tan importante como eso es atender a toda la educación en situación de pandemia. Pero perdón, ¿ese 1% son de niños que ya iban y no se reinscribieron? ¿O niños es un que están fuera 1% de niños que se matricularon y que no se encuentran hoy por hoy y que se está trabajando. Es muy fluctuante, porque nosotros tenemos un problema en la educación que viene desde hace mucho tiempo, que es la asistencia intermitente y la asistencia insuficiente. Sobre todo en preescolar, ¿no? Claro, sobre todo, exactamente. El inicial es donde tenemos la situación más compleja y por eso la importancia de exhortar nuevamente a las familias a que concurra a la escuela, al jardín, que las posibilidades... ¿Qué más quiere un padre, una madre, que darle oportunidades a su hijo? Tengan la certeza, no tengan duda que en la educación es un canal de oportunidades y particularmente en la primera escolarización, en esa etapa donde el cerebro se desarrolla a pasos agigantados y lo que no se logra obtener en esa etapa difícilmente se consiga en el restante de la vida. Pero pasa un poco que de repente el padre dice, van a jugar, no pasa nada, que se quede en casa. Es importante destacar que en realidad
pasa por otro lado lo que Estoy de acuerdo. realizan. Además de la socialización, está la cuestión propia del aprendizaje, es decir, el desarrollo de habilidades cognitivas propiamente y la cuestión vinculada a todo lo que se genera a partir de la educación inicial. Yo quiero decir además que nosotros hemos tenido un fuerte compromiso de las maestras de educación inicial y por eso incluso Primaria está trabajando en la generación de nuevas ofertas, incluso verano educativo y todas esas cuestiones que tienen que ver con la educación inicial porque nos parece que es muy importante fortalecerla. Silva, también se había mencionado que hay unos 14.000 niños que podrían estar matriculados y no, y que se los va a ir a buscar. ¿Es 1% o estamos hablando de otros niños pequeños que ya tienen edad de poder ir al jardín de 3 años? Ustedes saben que la educación es obligatoria a partir de los 4. Entonces, los 3 años quedan sujetos a la voluntad de la familia. Nuestra exhortación es a la escolarización. Nosotros tenemos una oferta educativa, que son los centros CAIF, y tenemos una oferta educativa que es la educación pública inicial y primaria, que ahora tenemos 50 jardines, algo un poquito más de 50 jardines nuevos, ubicados en zonas de vulnerabilidad, muchos de ellos, que nos permiten ampliar nuestra oferta educativa en 3, 4 y 5 años. Entonces nosotros vamos tras esa búsqueda, pero esto no es nuevo. Los hijos de maestras sabemos muy bien que lo han hecho toda la vida, que han salido a recorrer el barrio, a recorrer la zona de influencia, a golpear la puerta, a hablar con la madre, a convencer. Qué mejor que ver un emblema de nuestro país como una maestra con la túnica blanca hablando con la familia. Eso puede hacer más que cualquier campaña publicitaria. Sin perjuicio, hacemos la campaña publicitaria, estamos acá hablando, pero estamos confiados en nuestro equipo de maestras que van a salir en la búsqueda de aquellos que pudiendo estar y teniendo nosotros lugar, no están. Porque además ustedes saben que el país experimenta un descenso en los nacimientos abrupto que ha impactado y sigue impactando en la educación inicial y primaria, ahora comenzó a impactar en la educación media, en secundaria y en UTU, y eso hace que nosotros tengamos disponibilidad para atender y aumentar nuestra oferta. ¿Cuántos cupos hay para niños de 3 años? Porque ahí también un cuello de botella, Sí, ¿no? nosotros tenemos en este momento 14.400 niños en ese entorno de 3 años. Tenemos posibilidad de mayor cupo, porque incluso el año pasado descendieron un poquito en función de la matrícula que había el año anterior, en el 2020. Pero, reitero, no fue por ninguna circunstancia más que las inscripciones que se recibieron. Por eso estamos trabajando para salir a los territorios con nuestros equipos en búsqueda de todos los niños, porque para nosotros la educación es fundamental. ¿El niño que no está inscrito ahí no va a ningún otro lado o lo cuida una vecina que cuida a otros del barrio y que termina siendo como un jardín de infantes ahí improvisado, o una vecina que le gustan los niños y es buena? A ver, nosotros tenemos una circunstancia que es, tenemos los centros públicos y después tenemos centros habilitados o centros autorizados. Ahora ustedes saben que los centros privados de primera infancia los autoriza el INAU, los que no están habilitados por la ANEP. Entonces ahí tenemos 4 modalidades, por llamarlo de alguna manera, ¿no? CAIF, ANEP, centros privados habilitados por ANEP y centros autorizados por el INAU. Cualquiera de esas modalidades son institucionales, son, digamos, formales y tienen lo que tiene que tener, porque también nosotros tenemos que tener presente que es muy importante el cuidado de nuestra infancia, de nuestras infancias. Entonces, como padres hay que ser precavidos en los lugares donde dejamos nuestros hijos. Sí, sin duda. Pero lo digo por una problemática que seguramente usted conoce y que son los horarios, ¿no? Muchas veces el sistema público nos ofrece 4 horas, a un niño pequeño hay que llevarlo, hay que traerlo, y los horarios laborales no son de 4 horas, o sea, son más grandes, más ir y venir, entonces las familias terminan resolviendo como pueden, ¿no? Y con los recursos que tienen. De acuerdo. ¿Por ahí se está intentando trabajar en ese sentido? Nosotros nos hemos propuesto trabajar por un aumento de la extensión del tiempo pedagógico en los contextos más vulnerables. Ustedes saben cuando en el 98 se aprobó la propuesta de las escuelas de tiempo completo, se estableció claramente que eran para los quintiles 1 y 2, una propuesta pedagógica de tiempo completo, que es un acta del CODICEN, se estableció que eran para los quintiles 1 y 2. Lamentablemente, el país si mira los quintiles 1 y 2, para entendernos, ¿verdad? El 40% de mayor vulnerabilidad, más pobre de este país,
son los que menos tienen tiempo completo, sobre todo el quintil 1, que tiene un 13-14%. Entre el quintil 1 y 2, un 22% de los niños de primaria tienen eso. Entonces nosotros lo que estamos trabajando es por extender eso al 40% y atender esa situación. Porque son los contextos donde ese apoyo que tú mencionas se hace más necesario. Porque quizás el de otro contexto tiene alguna posibilidad de que se atienda de otra manera. Entonces, es una realidad, estamos trabajando para seguir en lo que se venía, atender algunas cosas que no se habían atendido y el tiempo extendido, además de podemos decir, esa posibilidad de cuidado, de atención, de dar posibilidad a una madre que salga a trabajar, a un padre, le da también formación, asistencia, cuidados a nuestros niños en esos sectores. En línea con lo que decía Lore, que también hay otras diferencias que se evidencian o que se ponen más de manifiesto en situaciones como esta, y está entre lo público y lo privado. De hecho, ha saltado ahora últimamente a la luz con respecto a el pedido de los privados de hacer más, de que no fuera tan sobre diciembre, sobre finales de diciembre, el final de clases, y el argumento que utilizaron es que habían podido hacer mucho más uso de la virtualidad. Más allá, que lo tocaremos después, de lo que es el final todos juntos sí, final todos juntos no del año lectivo, preocupa un poco ese punto de qué tanta diferencia se está evidenciando en cuanto a lo que ha pasado en estos 2 años de pandemia, 2 años y algo, con respecto a esa diferencia que se está marcando propiamente como argumento. ¿Qué tan preparados se están quedando en uno y otro lado de la educación? Yo creo que la evidencia que existe, que es sobre la cual nosotros tenemos que trabajar, nos muestra una y otra vez que cuando uno aísla los contextos vulnerables que en su enorme mayoría están siendo atendidos por la educación pública y vamos a las evaluaciones, tanto las internacionales como las nacionales, nos dicen que a iguales condiciones los rendimientos son los mismos. O sea, que no hay diferencia. Y eso no es una percepción, no es un comentario. Eso es una evidencia que lo dan las pruebas Aristas, que lo dan las pruebas PISA, que lo dan las pruebas de UNESCO internacionales. Entonces, ante esa realidad, nosotros decimos, puede haber una situación de diferencia, sí la hay, en cuanto a que hay una realidad que un centro privado tiene respecto de un público en muchos lugares. Entonces, ante esa circunstancia de diferencia, nosotros actuamos con apoyos extraordinarios, con lo que damos en llamar políticas focalizadas. Respecto a la culminación de ciclos, yo lo dije el otro día, nosotros tuvimos en el sistema público una realidad en el 2020 y una realidad en el 2021. Aprendimos mucho en el 20 y en el 21, créanme que la situación fue absolutamente diferente para bien, para mejor, para acompañar a nuestros estudiantes, para acompañar a nuestros docentes, para el uso de las plataformas educativas, mantener los centros abiertos, que fueran a los que no tenían conectividad a los mismos, prestar computadoras, una cantidad de cosas que hicimos distintas. Entonces, las diferencias, si dicen algunos actores que hay diferencias, se harán ellos responsables de lo que dicen. Nosotros creemos que en el Uruguay no somos todos iguales y que los sistemas somos distintos y que los centros son diferentes. Lo que sí creemos, hay que priorizar los aprendizajes de nuestro estudiante en lo público y en lo privado. Y hay que priorizar otra cosa, que muchas veces la gente se olvida, la socialización, lo vincular. Nuestros chiquilines, nuestros estudiantes, nuestros jóvenes sobre todo, tuvieron muchos meses de soledad, de escasa compañía, del no compartir. Lo que te da el aula, lo que te da el centro educativo, lo que te da el mirarte a los ojos, eso nosotros también lo tuvimos en cuenta. Público o privado, nos importa que exista un mayor tiempo de convivencia y por eso establecimos lo que establecimos. Ya nos quedan pocos minutos, siempre el tiempo es corto para hablar de estos temas, pero quisiera abordar, para terminar, el tema de las tutorías y las horas designadas justamente a los apoyos en este contexto de pandemia. El CODICEN hace unos días presentó, me tocó cubrirlo, la cantidad de horas, eran muchas, pero a las pocas horas, bueno, a través de los gremios se informó de que la documentación que llegaba de las autoridades era con muchas menos horas. ¿Qué pasa? ¿Son menos de las que se dijo? ¿Cuál es la situación? Miren, nosotros, lo primero que quiero decir a la gente para que tenga certezas, no incertidumbres, porque hay muchos actores en distintos ámbitos que pretenden generar incertidumbre permanente. Se dice esto, pero es esto. Se anuncia lo otro, se va a reformar la educación, pero no sabemos qué reforma será.
se va a perder esto, no va a haber humanidades, no va a haber bachillerato artístico. Todo falacias. Quiero decirle a la gente, nosotros estamos por un proceso de transformación educativa necesaria e imprescindible para este país. Yo invito a que nos preguntemos cada uno de nosotros. ¿La educación está bien? ¿No tiene nada que cambiar? ¿No tenemos que sentarnos todos los actores en torno a una mesa a discutir y a deliberar para ver qué es lo que hay que hacer? Bueno, es lo que nosotros pretendemos y acá hay una hoja de ruta en ese sentido. Pero con respecto para a las trabajar. horas, ¿el gremio miente? En ese marco de trabajo y de atención a la educación y de cambio, nosotros establecimos lo que nunca hubo, tutorías. Tutorías en muchos contextos que no las tenían. E hicimos una presentación pública del cierre del año escolar, del año educativo, y la presentación de acompañamiento a estudiantes. Y generamos lo que no había, que eran, para los sectores vulnerables de primaria, 30.000 horas para trayectorias educativas, proyectos PODES donde las escuelas presentan iniciativas y se trabajan, desde salud hasta otras cuestiones. Y por primera vez, a las escuelas comunes y a las escuelas de práctica. ¿Y saben las que son las escuelas comunes y las de práctica? La que era la llamada clase media, la que fuimos nosotros, que son escuelas de 4 horas con media hora de recreo, 3 horas y media de aprendizajes propios en el aula. Entonces, a esas escuelas le dimos tutoría, que no las tenían, para atender a los que tienen mayores dificultades. Y establecimos 15.000 horas de tutorías para ahí. Se generó en la distribución de eso un error, un malentendido, por parte de la Inspección Técnica de Primaria, y eso llevó a que se distribuyeran algunas más. Hubo que atender esa situación y ahora en vez de 15.000 son 24.000. Todos los proyectos que se presentaron, los pedidos que se presentaron por las inspecciones departamentales, se atendieron. Entonces, lo tengo que decir, no es serio y mucho menos cierto. O sea, al final se dieron más de las no es serio y mucho menos cierto decir que se recortaron las horas de tutoría, porque no se puede recortar lo que no existía. O sea, ahora las escuelas comunes, las escuelas algunas de práctica tienen tutoría que antes no tenían. No, pero ellos pidieron planteaban sobre las que se anunciaron. Se anunciaron 30.000, se anunciaron 30.000, 15.000 y 15.000. Ahora se van a dar 15.000 más 24.000. O sea que en vez de 30.000 se van a dar 15 y 24. Pero entonces ese día no se adjudicaron 5.000 como se estaba hablando Se adjudicaron las 15.000 que estaban previstas y se agregaron 9.000 más para atender los proyectos adicionales que se habían presentado. Estaban previstas originariamente 15.000 más, 15.000 horas más. Se dieron 9.000, o sea que hay 24.000 nuevas horas en tutorías que antes no existían. Entonces no hubo recorte de nada. Lo que hubo fue un error procedimental de la Inspección Técnica de Primaria que generó esa confusión. Y quiero decir otra cosa que me parece importante. Ante ese relato de que existen muchas situaciones y que no se atiende a los más vulnerables, por primera vez, UTU, la Escuela de Artes y Oficios de Figari, la que tantas oportunidades a tantos ha dado, y sobre todo a los sectores más vulnerables, por primera vez tiene tutorías de acompañamiento a sus estudiantes que no tenía UTU. 2.800 horas semanales mensuales, entre 2.400 y 2.800, se van a asignar a UTU para que pueda hacer ese acompañamiento que ya está operativo, ya están asignadas. Y secundaria, que hubo una reorganización de las coordinaciones de los docentes, que tanto se habló, recorte de coordinaciones, chicos, redistribuyó recursos y tiene el 100% de los liceos del país, los liceos públicos, de bachillerato y de ciclo básico, los bachilleratos que no tenían, con horas de tutoría. Y esas son buenas noticias que hay que darlas, porque eso saben que, como yo lo digo siempre y se los digo a ustedes que vengo acá, eso no es una obra de beneficencia nuestra o de la ANEP. Eso se hace porque la gente paga sus impuestos. Y al pagar sus impuestos financia la educación pública. Y nosotros la responsabilidad que tenemos es de tratar de hacer las cosas lo mejor posible, como estamos procurando con un muy buen equipo en todo el país y con muchísimos docentes, funcionarios y, en fin, comunidades que están comprometidas con este tema. Silva, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por la oportunidad, como siempre. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el presidente del Codicenso, a las 9 de la mañana, 43 minutos. Una pausa y ya volvemos.